Buenas noches, tengan todas y todos ustedes, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a un espacio más de foro jurídico. En nombre de nuestro director general, el doctor Elías Huerta Pichas, les damos la más cordial bienvenida a esta cita con un debate que, como otros tantos que hemos tenido en este espacio, genera reflexión, análisis, discusión, un diálogo abierto en torno a muy diversos temas del foro jurídico. Y el día de hoy me encuentro más que agradecido y para mí es un verdadero honor porque vamos a contar, vamos a charlar, vamos a dialogar con una de las autoridades más importantes de la capital del país. El objetivo de esta entrevista es analizar varios temas vinculados a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y el rol que juega en la gestión pública de la gran capital. Además, debo decirles que con un gran servidor público, un servidor público de primera línea, que desde que ha tomado en sus manos las riendas de esta autoridad en la capital, ha desplegado una serie de políticas públicas encaminadas a fortalecer todos los mecanismos de fiscalización dentro de esta gran ciudad. A continuación, me permitiré leer la síntesis curricular de nuestro querido amigo e invitado, quien, insisto, para Foro Jurídico representa un alto honor que nos acompañe el día de hoy. Él es originario de Pachuca, Hidalgo, es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con estudios de especialización en Derecho Fiscal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios, así como con una maestría en Derecho Público por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha cursado además diplomados en Planeación Estratégica en la Universidad Panamericana sobre presupuesto basado en resultados por la UNAM y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en Gestión Estratégica de las Finanzas Públicas, impartido por el Instituto del Banco Mundial y el TEC de Monterrey. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público federal y de la Ciudad de México en las materias fiscal y presupuestal, incluyendo cargos en la Subsecretaría de Egresos y en la Procuraduría Fiscal. También ha sido consultor del Banco Mundial y en la iniciativa privada se ha dedicado al ejercicio libre de la profesión en diversos despachos jurídicos como litigante y consultor. Ha impartido cursos y diplomados sobre presupuesto por resultados, administración pública, política fiscal, impuestos locales, entre otros tantos. Y es autor del Manual de Autoformación en Administración Pública del Distrito Federal, editado por el entonces InfoDF. Se ha desempeñado como procurador fiscal y a partir del 1 de mayo de 2021 asume el cargo de auditor superior de la Ciudad de México. Él es mi querido amigo y maestro Edwin Meraz. Vamos a darle el uso de la voz, reconociendo, insisto, esta oportunidad que nos brinda a todas y todos nosotros de dialogar en torno al foro jurídico. Bienvenido, querido señor auditor. Mi querido amigo doctor Julio Bonilla, pues antes que nada, pues mi agradecimiento por la gentil invitación que Foro Jurídico a través de tu persona y del señor director general tuvieron a bien dispensarme. Me gusta mucho aprovechar este tipo de foros precisamente como parte de, lo estaremos comentando más adelante, pero como parte de un ejercicio de no nada más de conversación, sino de transmisión de conocimiento de lo que hace la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en conjunto con otras instancias importantísimas en términos de atención a las faltas administrativas y de combate a la corrupción, eh, permitiéndonos al mismo tiempo tener una voz con un público privilegiado como es el que ustedes tienen, que sin duda alguna permitirá que la Auditoría Superior vaya permeando y echando raíces entre el público objetivo de la Fiscalización Superior, porque quiero recordar, querido doctor, que ustedes, todos los que me están escuchando aquí,
son unos de nuestros destinatarios del ejercicio de la fiscalización superior. Es decir, nuestra función es para ustedes, aprovéchenla y estos espacios se prestan de maravilla para esta comunicación. Espacios que, como bien señala, señor auditor, son espacios de apertura, de diálogo, de conocimiento y de acercamiento a las instituciones en sus muy diversas variables. Y hoy, insisto, es una oportunidad para todas y por todos nosotros conversar con usted como una autoridad en esta importante materia que siempre ha representado un papel central en el actuar de cualquier Estado democrático, pero que ha cobrado particular relevancia en los últimos años con las últimas reformas constitucionales a nivel nacional, federal y local, y que en México capital, particularmente a partir de este nuevo andamiaje constitucional surgido a partir de 2018, con esta nueva fisonomía, este nuevo mapa constitucional e institucional en la ciudad. Partamos de esa idea, querido auditor. ¿Qué es, en términos globales, la Auditoría Superior de la Ciudad de México? Con todo gusto, muchas gracias. Trataré a sugerencia de nuestros amigos de Info Ciudad de México, de no utilizarme en estos próximos minutos en esta charla, eh, lenguaje técnico jurídico fiscalizador, sino que podamos, sin llegar al simplismo, desde luego, pero sí en un lenguaje cercano. ¿eh? Eh, la Auditoría Superior de la Ciudad de México es, en primera instancia, un órgano técnico creado de manera exprofeso por la Constitución General de la República, por la Constitución de la Ciudad de México y por la ley que la rige, en este caso la Ley de Fiscalización Superior, como responsable de la fiscalización superior del ingreso y del gasto público en la Ciudad de México. Eso es en primera instancia. ¿Qué es lo que hace la Auditoría Superior? Fiscaliza. Ahora bien, aquí me gustaría irme deteniendo un poco para ir precisando qué es lo que debemos entender por la función de fiscalización o bien qué significa llevar a cabo una auditoría. Bien, si me permite, doctor, dar un poco de contexto histórico muy breve para tener mayor referencia. Por Eh, favor. eh, eh, el tema de la fiscalización superior, la realidad es que empezó muy mal. Y empezó muy mal eh, porque cuando inician formalmente las funciones de administración de los españoles, pues inició la administración y prácticamente en ese momento, estamos hablando de los 1520 y tantos, inició la fiscalización. Perdón. Bueno, es parte de los apartados de la evolución social y institucional de cualquier es nación. así, pero da cuenta esta necesidad de instaurar en la naciente Nueva España, como producto del proceso histórico que no me quiero meter en detalles, pero llamémosle de conquista, como tradicionalmente se le llama, pues la administración trajo aparejada la necesidad de darle un seguimiento particular, aunque fuera a nivel de entradas y salidas, como empezó el Tribunal eh, Monárquico de Cuentas, eh, pero ya nos daba idea de la necesidad de que un tercero ajeno al administrador pudiera llevar a cabo la función de vigilancia de la recepción de ingresos de su administración y también de la aplicación de los recursos que pues en ese momento pertenecían a la corona. Situación que cabe mencionar, doctor, pues prevaleció durante más de 300 años, es decir, el esquema de tribunales específicos, de tribunal de cuentas, pues permaneció durante todo el periodo de la conquista y no sufre un cambio sustancial, sino hasta la feliz instauración
de la República Mexicana en el 24 de los 1800. Es a partir de ese momento en el cual surge, a nivel desde luego de la federal, de la naciente Federación Mexicana, la Contaduría Mayor de Hacienda. Con una característica que es muy importante, ya iremos tomando la relevancia que esto significaba, porque fue una situación que permaneció hasta los 60 del siglo pasado. Durante más de 120, 130 años, la comprobación del gasto público no se realizaba al interior del área que gastaba, no se realizaba con respecto de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría encargada del Tesoro, inclusive durante la época santanista, eh, sino que se realizaba ante la Contaduría Mayor de Hacienda. Es decir, esta instancia que de origen también dependía del poder legislativo como un mecanismo de pesos y contrapesos del principal ejecutor del gasto, que ha sido tradicionalmente el poder ejecutivo, es decir, la administración pública, eh, ha entrañado esta responsabilidad, no solo verificar contablemente el gasto, sino también la pertinencia de su justificación y de su comprobación. Fue ya a raíz de un replanteamiento muy importante a fines de los 90s, a inicio ya de la presente centuria, que se reconfigura la naturaleza, los alcances y los efectos de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda y pasamos a ser instituciones de fiscalización superior en todos los niveles de gobierno, es decir, tanto del orden federal como del orden local. Se supera la figura de la contaduría con la lógica de que ya no solo llevamos cuentas, no somos los únicos, no somos responsables únicamente de llevar un análisis de contabilidad, sino que asumimos responsabilidades mayores, inclusive no solo en el tipo de auditorías, sino en el alcance de estas, con respecto, por ejemplo, de la realización de auditorías del desempeño, ¿no? Esta concepción de fiscalización superior donde iniciamos con el análisis, con la evaluación, con el diagnóstico de políticas públicas, pues de luego ya trascendía a la visión anquilosada de alguna manera, no lo quiero decir de manera peyorativa, pero ya no se correspondía con la tradicional visión de una contaduría mayor de Hacienda, ¿no? En este sentido, estoy hablando de fines de los 90s, 2000, cuando se inicia la modificación constitucional federal y local para incorporarla a las entidades de fiscalización superior, órganos de fiscalización según el estado de que se trate, pero no perdemos nuestra esencia en el sentido de que seguimos siendo un órgano técnico, un órgano ex profeso en términos de su creación, que pertenece de hecho al sector del poder legislativo, en el caso de la Ciudad de México, para efectos tanto presupuestales como para administrativos. Pertenecemos al sector Congreso de la Ciudad de México, ellos son nuestros jefes y por lo tanto el segundo destinatario, además del que ya mencionaba con antelación, además del gran público como el que ahora nos ocupa, pues es el propio Congreso de la Ciudad de México en ejercicio de su función soberana de fiscalización del gasto público, es decir, ejercemos atribuciones delegadas de la soberanía, de alguna manera también ejercemos funciones soberanas que nos comparte el Congreso de la Ciudad de México y revisamos fundamentalmente, además de políticas públicas, un documento que se viene utilizando, querido doctor, a todos los que nos escuchan,
también desde los 1800, que se llama cuenta pública. Este documento eh, da constancia del resultado del ejercicio anual de todas y cada una de las autoridades que en la Ciudad de México reciben, administran o bien ejecutan, aunque sea un solo peso de gasto público. Es decir, este documento que tiene efectos de información contable, presupuestal, financiera y programática es el foco central de nuestro ejercicio de fiscalización. Y desde luego las políticas públicas que se entienden implícitas en este documento, pues también son, como ya lo mencioné, parte de nuestra labor de fiscalización. ¿Qué quiere decir fiscalizar? En primera instancia, como si hiciéramos un ejercicio de approach, ¿no? De irnos acercando, pues bueno, significa que nosotros en representación del Congreso de la Ciudad de México, realizamos una evaluación, un diagnóstico del estado del ejercicio de los recursos públicos. Es decir, hacemos una revisión documental, pero no nos quedamos ahí, es decir, no nos conformamos con ver cuánto ingresó y cuánto se gastó, sino que también parte de nuestro ejercicio de evaluación tiene que ver ya también con la calidad, con los efectos que con respecto del valor público generan este tipo de inversiones con recursos públicos. Esto es en una primera instancia lo que hacemos, son evaluaciones que tienen muy diverso alcance, estimado doctor. La Auditoría Superior de la Ciudad de México tiene entre sus objetivos de desarrollo y de innovación el de incrementar no solo el número de revisiones, no nada más es auditar por auditar, sino también revisar con más calidad para dar mejores resultados y poner a disposición de nuestro público objetivo mejores resultados. En este sentido, el informe general del proceso de revisión que entregamos en febrero pasado al Congreso y que está disponible para el público en general en la página de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, www.ascm.gov.mx, rendimos el resultado de la fiscalización superior correspondiente a 200 auditorías, producto del acercamiento que tuvimos con 84 entes auditados. Esto quiere decir que nuestro ejercicio, nuestro mandato en términos de evaluación, de verificación, comprendió pues un número importante de sujetos, pero también un número importante de ejercicios de auditoría. Y hacemos auditorías de muy diversos tipos. En estas 200 auditorías hicimos lo mismo, auditorías financieras, auditorías a la obra pública, de desempeño con enfoque ambiental, de cumplimiento, auditorías TICS, y lo único que no hemos hecho porque no se ha prestado en este sentido ningún hecho, ningún supuesto que actualice su necesidad, auditorías especiales que son las que nos mandata el Congreso de la Ciudad, o bien auditorías forenses, ¿no? Que pueden entrañar que únicamente son procedentes cuando se trata de investigar hechos presuntamente constitutivos de algún delito. Pues vaya relevancia, querido maestro. Permíteme hacer un alto aquí, ¿sí? Porque con todo lo que nos has relatado en esta construcción, no solamente histórica, sino cultural, institucional y constitucional, de lo que significan hoy las auditorías, pues juegan un papel, como muchos teóricos han señalado, de control democrático no electoral. Es decir, esas instituciones creadas para justamente
poder potencializar los principios, las reglas, los valores de la democracia en un ejercicio de entendimiento permanente. Y vaya labor que realizas, porque a lo largo de la historia de nuestro país se han construido muchas y muy diversas instituciones con un enfoque de control, las de transparencia, las de propiamente de control, las de fiscalización como la tuya, las penales, las jurisdiccionales, que también revisten un margen de sanciones, al igual que la penal y ustedes mismos, la participación ciudadana y la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en resumen, como los ha señalado, es responsable, ni más ni menos, que de revisar y auditar la cuenta pública del gobierno local, así como de establecer normas, sistemas, métodos, criterios y procedimientos con apego tanto a los ordenamientos en materia de contabilidad y de auditoría gubernamental, como nos has tratado, y vigila que los sujetos de fiscalización, que somos prácticamente todos los de la estructura del Estado mexicano y del gobierno de la Ciudad de México, no solamente en la vía ejecutiva, sino judicial y administrativa y legislativa, atiendan las observaciones y solventen estas recomendaciones que tú y tu gran equipo de trabajo formulan. Y que me consta que a partir de tu llegada a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, querido maestro, estas normas, estos sistemas, estos métodos, estos criterios han venido, digamos, perfeccionándose, actualizándose a los retos del siglo XXI, pero también a los retos democráticos que tenemos todas y todos en la gran capital del país, como una construcción que tiene resonancia a escala nacional. Ahora, auditoría y superior, antes de entrar a esta parte sobre qué tipos de auditorías, porque ya comprendimos perfectamente que es una herencia cultural histórica la denominación de cuenta pública, que además representa todo un reto. Auditoría y superior. ¿Por qué, querido amigo? El calificativo de superior se debe a que participamos de la investidura soberana que nos traslada el Congreso de la Ciudad de México. Como tú lo acabas de mencionar, en un estricto sentido, la función que ejerce el Congreso de la Ciudad de México, habida cuenta de que se enmarca, de que se contextualiza en una, no solo en el juego de pesos y contrapesos, sino que también debe entenderse enmarcado. Hice mi tarea para darle el enfoque a dos conceptos que yo sé que querido doctor, maneja usted mucho mejor que yo, que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia en su vertiente tanto de carácter operativo como en la democracia orgánica que en la Ciudad de México exige que actores como el Congreso a través de la Auditoría Superior de la Ciudad de México intervengan con objetividad, con imparcialidad, con experiencia, con capacidad técnica para hacer este tipo de diagnósticos. No somos los únicos que auditan el gasto público. Ahí está nuestro muchos de nuestros pares, yo les llamo pares, que son órganos internos de control en los órganos autónomos, la Secretaría de la Contraloría General, eh, hay auditorías que llevan a cabo personas particulares para efectos del dictamen de los estados financieros. De hecho, es una actividad que se hace año con año, pero la única auditoría calificada con el ejercicio, como superior, por ser la única de carácter soberano, no es presunción, simple y sencillamente es así como parte de este juego democrático, pues es la que realiza el Congreso a través de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Auditoría, fiscalización superior. En un estricto sentido, es un ejercicio soberano de control y de revisión de los otros poderes que realiza el Congreso de la Ciudad de México. De ahí que sea superior. Uh-huh. Mi audio. Perfecto. Pues vaya aclaración y además muy pertinente,
porque para quienes nos están observando, este tipo de comunicación es muy importante, porque autoridades con la dimensión republicana que tiene la que tú encabezas, también ameritan procesos de transformación y cambio, no solamente estructural ni ideacional, sino también de lenguaje, que me queda claro, tú has venido, digamos, implementando de manera estratégica y, por cierto, con muchos éxitos. Esto que ya nos narraste en cómo realiza su función la Auditoría Superior, lo de la planeación estratégica, la metodología, mejores prácticas, etapas de fiscalización, estado del arte pública bajo el tamiz de la fiscalización superior, son temas que para quienes no se especializan en esta materia resultan poco comprensibles, pero justamente de eso se trata este diálogo, para Claro. que nos cuentes un poco justamente de qué va, justamente todos estos elementos de enlace sobre el quehacer de la auditoría, por favor, querido amigo. Sí, muchas gracias. Y quiero aprovechar en efecto los temas que, doctor, acabas de mencionar. Son torales, son importantísimos, pero si me permites, quiero, ahorita entro al detalle de esta serie de etapas procesales, pero en términos de comunicación, quiero resaltar que tenemos un compromiso. Por eso decía, me encanta estar en este tipo de ejercicios, pero lo que queremos es tener retroalimentación, es decir, eh, foros como el de ustedes, el auditor o sus personas servidoras públicas, pues podemos salir, estar pendientes, pero dependemos de nuestro público objetivo. Dependemos de nuestro público objetivo para recibir retroalimentación. Quiero aprovechar la oportunidad para comentar que en el informe general que entregamos en febrero, al que ya hice alusión, por segundo informe consecutivo, el anterior previo fue el que entregamos en octubre del año pasado. Son dos informes consecutivos en los cuales hemos insertado en los informes, a manera de resumen, pero con lenguaje ciudadano, el resultado final de los informes individuales de auditoría a que se refieren dichos informes. Es decir, esto con la lógica de facilitar el acceso, de facilitar la comunicación, no porque consideremos que los ciudadanos no son capaces de entendernos, sino porque nosotros estamos en la obligación de simplificar el nivel de comunicación con ellos. Quiero invitarlos. Son ejercicios, llevamos apenas 2 informes, entiendo que no son perfectos, son susceptibles de mejora, pero pues están invitados, tenemos los correos institucionales a disposición, pueden ir a la oficina, escribirnos, dejarnos correos, porque es importante para nosotros también medir las necesidades de comunicación de la gente. Es decir, puedo pensar, puedo suponer que vamos bien por el hecho de ir mejorando nuestros informes, pero si no me dicen, oye, aún no le entiendo, bájale 2 rayitas, pues poco vamos a poder hacer de manera estrictamente unilateral, ¿no? Entonces los invito, por favor, a todo este público de Foro Jurídico. Esta información, además del Congreso, es para ustedes, académicos, investigadores, tesistas, maestrante, en fin, aprovechen nuestra información, es pública, está articulada bajo la lógica de datos abiertos para que la puedan aprovechar, pero úsenla. Y a eso me Dependemos de... refiero, querido auditor. Perdón que te interrumpa, pero tengo que hacer énfasis en, digamos, la apropiación, no solamente institucional, sino social que tiene sobre la materia. Porque con esto que nos estás narrando, que además es una construcción objetiva y ejecutiva sobre las prácticas que realizan, ayuda mucho
al entendimiento sobre la función de una autoridad como la tuya y además a una apropiación social también de la misma en sus impactos que tiene en una democracia como la nuestra. Y por eso, muchas gracias también. Así es, bueno, y habiendo hecho este corchete, regreso a tocar los temas que tan atinadamente, doctor, comentaste hace unos instantes. Y bueno, a ver, ¿cómo inicia, cómo nos arrancamos, pues, en el proceso de fiscalización? Bueno, el gobierno de la Ciudad de México es el responsable de la integración de este documento, de la cuenta pública como documento base del resultado de la gestión pública, que corresponde, no perdamos de vista, al año inmediato anterior. Es decir, el próximo día 30 de abril, el gobierno entregará al Congreso de la Ciudad, para efectos de su revisión, la cuenta pública del año 2022, ¿no? El Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, nos la estará entregando algunos días después. Estaremos pensando quizá el 2, 3, 4, 5 de mayo próximos. Y a partir de ese momento inicia la etapa que nosotros denominamos internamente de planeación, que a su vez tiene dos cajoncitos: una planeación genérica y una planeación específica. La planeación genérica tiene por objeto, tenemos criterios técnicos en la auditoría previstos en nuestro manual interno, que nos fija diversos criterios que nosotros integramos en una matriz, que nos dan elementos para determinar qué auditorías son las que se van a realizar para dar cumplimiento a nuestro objetivo institucional. En este sentido, la aplicación de diversos criterios, tales, mencionaré ahorita algunos: exposición al riesgo, importancia relativa, variaciones presupuestales, entre otros, ya implican un ejercicio de valoración y nos permiten acercarnos a la determinación de qué auditorías y con qué alcance se van a realizar. De esta planeación genérica, tenemos un entregable que se entrega al Congreso de la Ciudad de México, que se llama Programa General de Auditorías. Este programa expone, pero también, doctor, justifica qué auditorías se hacen, por qué se hacen y a quién se van a realizar. Es importante señalarlo. Programa que a través de la Comisión de Rendición de Cuentas y de Vigilancia nos da, en su caso, su visto bueno para que podamos de inmediato proceder al siguiente cajoncito, a la siguiente etapa de la planeación, que es la planeación específica, que habiendo recibido la autorización del Congreso, implica que al sujeto que vamos a auditar, pues determinamos ya el alcance concreto de nuestra revisión, partidas, importes, contratos, qué pruebas vamos a recabar, hasta dónde nos vamos a meter, es decir, qué muestra vamos a considerar como estadísticamente válida para poder concluir con la emisión de un dictamen. Y esta etapa de planeación concluye ahí con la emisión del programa específico de auditoría. Iniciamos con la etapa de ejecución. Esto te estoy hablando de que esta etapa nos lleva mayo y los primeros días de junio. Y a partir de ese momento, doctor, y a todos los que nos escuchan, pues inicia la parte más importante, que es la de ejecución, que implica que el personal auditor, personal especializado que siempre se la rifa con la institución, no solo porque implica un ejercicio técnico muy particular, sino porque es en realidad un análisis cuantioso en términos de carga de trabajo, de información y documentación. La ejecución concluye con lo que llamamos un informe de confronta, en el cual nosotros damos un informe
preliminar a nuestros entes auditados de cuáles son los principales hallazgos que detectamos durante el ejercicio durante la ejecución de la auditoría, disculpa. ¿Para qué? Para que en un ejercicio de comunicación, de respeto del derecho de audiencia, pues el ente auditado también pueda contestarnos y solventar o bien aclarar lo que nosotros hubiésemos detectado como posibles, vamos a llamarlo así, inconsistencias, ¿no? Eh, Recibida la documentación, en este momento concluye la etapa de ejecución y llegamos a la tercera y última etapa del ciclo de auditoría, que consiste en la integración de los informes individuales de auditoría. Cada informe individual está expresamente fundado y motivado, está destinado a un sujeto en especial, que incluye la evaluación de su control interno, la justificación de la propia auditoría, la justificación de la muestra y fundamentalmente nuestros hallazgos en las materias que hayan sido sujetas a la evaluación. Estos informes integran un resultado específico de carácter técnico y en el cual nosotros nos pronunciamos invariablemente sobre el nivel, sobre el grado de cumplimiento en términos de eficiencia, eficacia, economía o bien de alcance y cumplimiento de los objetivos y metas de nuestros entes auditados. Esto es informado en primera instancia al Congreso y en segunda instancia a los entes auditados para que puedan iniciar el proceso de solventación. Estas ya son hallazgos que están sujetos a una solventación, pero que desde nuestro punto de vista ya son definitivos, es decir, no son previos como los de la etapa anterior que fue la confronta, sino que ya tienen un efecto vinculatorio de tal manera que los entes auditados a partir de ese momento están obligados no nada más a solventar, sino también a implementar las medidas preventivas y correctivas que la Auditoría Superior pues haya considerado como procedentes. Y en este momento, querido auditor, Sí. bueno, vaya universo que representa este proceso sobre la auditoría superior en la capital y entiendo en el país. Y es aquí donde entiendo aparece, digamos, esta etapa de recomendaciones o acciones ante autoridades competentes. Es correcto, sí, efectivamente. En esta etapa ya surgen las recomendaciones, por un lado, que tiene que ver con un planteamiento, como lo decía, mandatorio, vinculatorio entre la auditoría y el ente auditado, pero que también va estableciendo las bases importantísimas porque cierran el ciclo que permiten cumplir el objetivo de la Auditoría Superior, en el sentido de que la detección, la prevención de faltas administrativas y en su caso también de combate a la corrupción se contiene precisamente en este informe individual que, como atinadamente lo mencionas, pues es el documento de arranque para la atención de recomendaciones en la lógica de que no solo implica un ejercicio meramente administrativo. Debo decir aquí que como parte de alguno de nuestros ejes, de nuestros objetivos estratégicos, nos hemos propuesto con toda seriedad, con toda conciencia, darle sentido, darle valor público al resultado de esta evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que eh, si nos quedamos a nivel de decir el ejemplo que siempre pongo, oye, entramos a revisar tus compras en el capítulo 2000, que son todos los bienes que las unidades adquieren y que destinan a su objetivo.
llegué a revisarlo, pues el proceso de compra estuvo bien, pero el Cardex te faltó. O te faltó la entrada, o te faltó la salida, te faltó una firma, en fin. Es válido decir, oye, pues sí, te faltó el Cardex administrativamente, y pues tráetelo firmado y con eso te subsano. Pero seguramente, doctor, coincidirán tú y todos los que me escuchan conmigo en decirme, oye, auditor, o sea, ¿hiciste una auditoría para decir que faltaba el Cardex? Costamos, en términos de inversión Claro, claro, al por año, supuesto. 400 millones de pesos. Ese es nuestro presupuesto anual para realizar este informe de la cuenta pública 2021, 200 auditorías. Entonces, imagínate si nos quedamos en ese nivel. Pues Sí, claro. cualquier ciudadano, cualquier diputado, integrante de mi comisión o cualquiera válidamente me puede decir, oye, pues para el Cardex, pues sales caro, ¿no? O sea, te pagamos mucho para quedarnos en ese nivel. Y nuestra intención es decir, dar un paso adelante para que, si bien puede faltar un documento, independientemente de su importancia, nuestra auditoría tenga mayor calidad y en realidad pueda constituirse como el parteaguas, y con esto contesto tu pregunta, como el parteaguas para una mejora sustancial interna en la gestión pública del área, ¿no? Es decir, no nos queremos quedar en, oye, te observo que te faltó la suficiencia presupuestal para la compra, sino sugerir, oye, pues revisa tus procesos internos. Eh, si bien es una inconsistencia que no estuviera tal o cual documento, pero mejora tu proceso, supérate a ti mismo para que en lo futuro esta falta administrativa no se presente, ¿no? Considero que esa es la parte verdaderamente importante, como parte de una de nuestras mejoras internas que nos hemos propuesto. Vamos bien, tenemos avances, desde luego no nos conformamos, pero eh, hemos tenido, en términos generales, considero que muy buena recepción por parte de nuestros entes auditados. Aprovechando esto, querido auditor, Sí, porque regularmente abro un espacio para este tema mucho más cercano, quizá, con las autoridades. Eh, ¿Qué dirías? ¿Qué diría Edwin Meraz Ángeles? ¿Cómo se siente al frente de esta importante autoridad dentro de la capital del país? ¿Qué ha representado para tu trayectoria profesional estar en la Auditoría Superior de la Ciudad de México? pues antes que nada, pues desde luego es un reto. Entraña, desde luego, un ejercicio muy importante que es, yo le digo ambidiestro, ¿no? Por llamarle de alguna manera. ¿Por qué? Porque no perdamos de vista que, por ser fiscalización superior, pues entraña un ejercicio de una atribución soberana y por ende una responsabilidad en primera instancia de carácter político, Ujú. con efectos políticos de muy diversa naturaleza, que si bien tiene un sustento y una finalidad técnico-administrativa, pues entraña también un compromiso eh, personal e institucional, eh, con respecto de valorarnos y de sabernos en algún momento como garantes del buen gobierno. Para mí esa es una responsabilidad, desde luego, que además asumo con el apoyo de un equipo al que no solo admiro y respeto, sino que quiero mucho, ¿no? Si al auditor le va bien a la auditoría, y eso se debe fundamentalmente al trabajo de más de 510 personas que integran este equipo de trabajo. Entonces, pues esta responsabilidad para mí de conducción política y de conducción técnica con el apoyo de esta gente, pues es un reto fundamental. En términos de presupuesto, somos una auditoría
muy importante. No quiero decir la más importante de los estados, pero bueno, somos de las principales auditorías. La Ciudad de México también, pues tradicionalmente es un referente en la transparencia, un Ujú. referente en la rendición de cuentas y lo debe ser también en la fiscalización superior. Entonces, me siento muy entusiasmado y me siento muy optimista de que pues este ejercicio colectivo pueda dejarle un escalón de mejora a la gestión pública de la Ciudad de México. Entonces, estoy muy entusiasta y muy consciente de los retos que esto implica. Muchísimas gracias, querido auditor, por compartirnos este apartado más cercano. Oye, y nos decías sobre los retos, y a esa parte quiero Ujú. entrar, porque si bien es cierto, hay un avance paulatino, progresivo, documentado, material y sustantivo del ejercicio de la auditoría superior, seguramente, como en todos los casos, habrá retos por atender. ¿Cuáles identificarías en tu materia que lo son? Bien, muchas gracias. Es muy, muy importante esta pregunta porque de la identificación, eh, de asumir estos retos, de concientizarlos, de internalizarlos, pues depende definitivamente el devenir de la institución. Te mencionaría algunos que tienen, iniciaré por uno que considero que es el que quizá tiene un mayor avance, aunque no es una tarea de ninguna manera terminada, doctor. Mire, desde el inicio de la presente administración nos ocupamos en cambiar la lógica de la comunicación con nuestros entes auditados. ¿A qué me refiero? Eh, la Auditoría Superior de la Ciudad de México no está interesada en cubrir una cuota de recomendaciones, una cuota de posibles responsables, una cuota de montos a recuperar, solo por cumplir con una meta. Eh, en este sentido, parte de nuestras mejoras ha consistido en comunicarnos de manera distinta con todos nuestros revisados para decirles, oye, vea la auditoría no como la molestia anual, ¿no? Porque también tengo que ser sincero, o sea, seamos sinceros, o sea, muchos así nos ven, dicen, no, ahí vienen otra vez a quitarnos el tiempo, nos piden información, nos piden un chorro de copias, no nos dejan operar, nosotros nos dedicamos a otra cosa, no a atender auditorías, y en parte tienen razón. Tienen razón en la medida de que nosotros no habíamos sabido constituirnos en unos coadyuvantes en la gestión pública. En este sentido, si bien, pues bueno, sabemos que tenemos que generar alguna que otra molestia, sí, procuraremos que sean las menos, pero que rinda un fruto. Y esto es lo más importante para nosotros, ¿no? Que en realidad podamos decirle a cualquiera, oye, venimos, quizás sí te quitamos tiempo, pero mira, te estamos aportando esta serie de elementos que si tú los implementas, que si tú los superas, que si tú lo mejoras de acuerdo a tu propia normatividad interna, va a redundar en un beneficio, en un crecimiento para ti, no para la auditoría, en una mejora para ti. Y felizmente, gracias a este esquema, en el informe general que entregamos en febrero, por primera ocasión, doctor, si bien a la Auditoría Superior le corresponde fiscalizar y no poner estrellitas, asumimos la responsabilidad también de decir y de reconocer cuando las cosas se hacen bien, porque considero que también se vale. O sea, no nada más se trata de ir a exhibir carencias, necesidades u otro tipo de situaciones, sino también decir que las cosas están bien cuando las cosas están bien. Y por primera ocasión, tratándose del Tribunal de Justicia Administrativa, de la planta productora de mezcla asfáltica y del C5, hicimos una mención específica, un informe específico al Congreso de la Ciudad, señalando que estos entes, habiendo sido auditados, tuvieron
un alto nivel de control interno por un lado y no tuvieron recomendaciones en las materias auditadas. Entonces, este es uno de los retos. Tenemos que seguir avanzando en replantearlo nosotros. Desde luego, si encontramos algo, pues lo vamos a tener que informar porque esa es nuestra función constitucional. Pero también decir, no nada más venimos a eso, venimos también a apoyar, venimos a contribuir a la mejora. Eso por un lado. Por otro lado, y aquí sí tenemos quizá una mayor tarea que tiene que ver cómo circunscribimos a la actual Auditoría Superior en un contexto de la Ciudad de México de gobernanza pública. ¿A qué me refiero? Que, bueno, sabemos que tenemos pues una serie de principios superiores planteados en la Constitución. Tenemos muy diversos actores con los cuales requerimos coordinarnos para darle congruencia a nuestro actuar, perdón. Y existen una serie de sistemas o de subsistemas que en su conjunto tienen un efecto directo en el buen gobierno como principio superior, que es el que nos ocupa en constituirnos y fortalecernos como garantes. ¿A qué me refiero con todo esto? Y tiene que ver con lo que les comentaba hace rato con el lenguaje ciudadano, que en este esquema de gobernanza, pues no pudiéramos o no debiéramos existir si la participación ciudadana no se incrementa con respecto del ejercicio de la fiscalización superior. Es decir, eh, generamos muchísima información, está a disposición de todos, como lo decía, requiere retroalimentación, pero es una tarea que nosotros creo que sí nos hemos quedado cortos y forma un reto de decir, oigan, pues aquí estamos, tenemos mucha información, es de calidad, o si nos falta calidad, pues díganos qué nos falta y que esta participación, este enfoque ciudadano, pero con el ciudadano, pueda tener un efecto en la fiscalización superior, ¿no? Ahí sí, pues hace falta todavía seguir trabajando. Es un ejercicio de mejora permanente y seguramente nos entrañará acciones en el futuro inmediato. Y por otra parte, quizá el tercero y más importante que yo mencionaría, que además estoy convencido de que, doctor, usted me va a decir, pues bueno, pues se tardaron, es con un tema que usted maneja muy bien, que usted domina y que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Y aquí el tema es, si bien podemos hacer auditorías transversales con el tema de derechos humanos, nos ha faltado profundizar. Eh, de hecho, fíjate que tengo dudas en cómo lo abordamos, es decir, si el planteamiento debe ser la fiscalización superior desde los derechos humanos o al revés, los derechos humanos desde la perspectiva de la fiscalización superior, ¿no? Y no es una diferencia de orden, ¿eh? Es una diferencia que puede entrañar resultados muy importantes de acuerdo al resultado de la fiscalización que pueda arrojarse, pero es un ejercicio muy de fondo que nos entraña tomarnos un tiempo para repensarnos, para definir, bueno, ¿qué vamos a hacer de cara al próximo ejercicio de fiscalización? Porque si le seguimos dando un enfoque estrictamente contable de, oye, pues está bien lo que ingresó y está bien lo que gastó, está bien, es un ejercicio financiero positivo, le da certeza al gobierno su información financiera. Sí, estoy de acuerdo. Pero ¿cómo contribuye este ejercicio al fortalecimiento de los derechos humanos en la ciudad? ¿Cómo contribuye al buen gobierno? ¿Cómo contribuye a la gobernanza este resultado? ¿Cómo enfocamos nuestro ejercicio hacia este gran concepto que no solo está en boga, sino que requiere también pasos serios, pasos sólidos para que los derechos humanos sean en verdad universales,
sobre todo progresivos, y que sigan teniendo como foco de destino a la ciudadanía, la población de la Ciudad de México. Pues estos tres serían los grandes retos. También, pues confieso que en algunos tenemos menos avances que en otros, pero también sepan, doctor, querido amigo, que pues nos ocupamos en ello y en realidad nos preocupa repensarnos, nos preocupa innovar para que la función de fiscalización sea verdaderamente útil a la gestión de la Ciudad de México. Y me parece que ha quedado muy claro esta construcción narrativa, argumental y racional que has logrado visualizar en esta conversación. Nos deja naturalmente una aproximación mucho más seria, más cercana. Yo diría con inteligencia social muy importante y particularmente con los últimos temas que destacaste, querido auditor, cosa que una sociedad democrática y constitucional agradece mucho. La construcción en el centro de los derechos humanos y la propia deconstrucción de ciertas institucionalidades que hoy tienen como foco este eje rector de cualquier sociedad constitucional o democrática, la rendición de cuentas, el Así combate a la es. corrupción, la creación de una buena administración, que por cierto, la capital ya la tiene consagrada en su constitución, la transparencia y naturalmente la acción de fiscalización que realizan central para colocar, como siempre, en el eje de toda la política pública a la gente, porque no hay más. Me parece que tú coincides conmigo. El origen y el destino de nuestra institucionalidad es la gente, es la sociedad en esta gran Así capital es, y nos definitivamente. debemos a ellas. Pues mira, auditor, ha sido, querido amigo, señor auditor, ha sido una gran aproximación a un trabajo monumental que debo reconocer y además agradecerte una vez más estar con nosotros. Una hora se ha pasado rapidísimo. Quisiera comprometerte para un segundo capítulo y que podamos seguir conversando sobre la importancia que tiene, además de todo lo que nos ha señalado, la Auditoría Superior dentro del modelo construido a partir de los sistemas anticorrupción, de los sistemas de transparencia, de Así es. fiscalización. Quedaron ahí muchos temas en la agenda y te rogaría, en nombre también de nuestro querido director general, nos pudieras ceder otro espacio hacia el futuro. En vía de mientras, te cedo el uso de la voz para que nos envíes a todas y todos un mensaje de cierre con lo que nos quisieras decir para, digamos, ir decantando el cierre de este importantísimo momento en foro jurídico, por favor. Muchas gracias, doctor. Es importante también que todos ustedes sepan que los números que estamos terminando de cerrar y que seguramente estaremos vinculando a la próxima cuenta pública dan constancia de que en la Ciudad de México, y lo digo aquí sí, con la autoridad que me dispensa el Congreso de la Ciudad de México, una mejora muy importante en la gestión pública que podemos explicar de muy de diversas fuentes, desde una mejora en los procesos, desde una muy alta implementación de valores institucionales, desde esfuerzos por atender nuestras recomendaciones, por mitigar las faltas administrativas y al combate a la corrupción que se ha hecho al interior, en su conjunto del gobierno, para no focalizar, pues le dan a la ciudad resultados que podemos decir que son muy positivos en términos generales. Desde luego hay conductas, hay excepciones, pero en su conjunto la administración pública en la ciudad es una buena administración, es una administración dedicada a la gente. eh, y felizmente el número de recomendaciones, y digo felizmente, miren, el número de recomendaciones de la Auditoría Superior presenta una franca tendencia a la baja. Hay una caída en el número de recomendaciones porque hay una mejora que es ostensible, que es, puede ser probada a todas luces. Y estamos, miren,
les doy ya el último dato, si me permites, doctor. A la fecha, el número promedio de recomendaciones por auditoría, me refiero a las 200 que hicimos para la cuenta pública del año antepasado, es de 5.7. Y la mayoría de estas son de mera forma. Esto significa que vamos muy bien. O sea, este es un trabajo conjunto de órganos de transparencia, de órganos internos y externos de control. Es un esfuerzo en realidad global y de los propios entes auditados que en realidad se han preocupado por mejorar en todos los ámbitos de la administración pública. Eh, Espero que esta tendencia siga a la baja, aun cuando no tengo ningún pesar en decir, caray, pues cada vez encontramos menos, ¿no? Porque hay una mejora importante y desde luego, doctor, el director general de Foro Jurídico, sepan que permanentemente estaremos en la mejor disposición, el de la voz y el cuerpo directivo de la Auditoría Superior para participar en estos ejercicios cuando el calendario de ustedes así lo permita. Nosotros desde luego que nos ajustamos y felizmente estaremos aquí para comunicarnos con su auditorio y reiterarles, ustedes son los destinatarios de la función de fiscalización junto con el Congreso y los entes auditados. Aprovechen todo esto que les venimos ofreciendo. Digo, no estoy en oferta, no estoy en barata, pero aprovechen todo lo que les venimos ofreciendo. Es información de ustedes y para ustedes. Querido auditor, ha sido un honor conversar esta noche contigo. Insisto, el tiempo se pasó rapidísimo y es así cuando conversamos con profundidad, con cercanía, con lucidez e inteligencia diversos temas. Pero también, además de agradecerte a ti, agradecerle como siempre a toda nuestra audiencia, a hombres y mujeres de toda la República y a nivel regional por acompañarnos a una sesión más de Foro Jurídico en este espacio que conversamos con el auditor superior de la Ciudad de México, en nombre de nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas. Muchísimas gracias por esta oportunidad, porque la construcción de este tipo de diálogos, de debates, nos permiten generar y consolidar una democracia no solamente de formas, sino de fondos. Aspiramos, como ha señalado el señor auditor, a una democracia construida sobre el ejercicio de libertades y derechos, sobre la participación y el involucramiento que, dicho en voz de nuestro señor auditor, facilita y promueve la consolidación de muy diversos procesos en democracia constitucional. Debemos pensar, como él nos ha señalado, que esa democracia es fuente de la confianza ciudadana, que debemos lograr sustentarla Así es. con una convicción y un compromiso inquebrantables con la fiscalización, la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de una buena administración. Y así vamos a llegar más pronto que tarde a este entendimiento de una democracia más consolidada y más fuerte en todo el territorio nacional. Y con estas conversaciones, querido auditor, lo estamos logrando. Gracias de verdad por tu tiempo, por tu espacio, por tus reflexiones y por esta que ha sido una guía, además, muy importante para todo el foro jurídico que hoy nos ha acompañado. Le agradezco mucho a Moisés, a Gabriela, a Giselda, a Marco, a Juan Antonio, a Luz María, que nos están viendo de muy diversas entidades federativas que hacen un reconocimiento a esta conversación, querido auditor, y permíteme, por favor, comprometerte a una nueva entrevista. En nombre del doctor Elías Encantado. Huerta Pichas, gracias, señor auditor. No sé si quieras mandar un mensaje final. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente, con este tipo de ejercicio le ponemos, abonamos a la discusión democrática, ¿no? Finalmente estamos hablando de una serie de acciones que inciden nada más y nada menos que en la Ciudad de México. Entonces, pues tenemos este compromiso de aportación y de superación constante. Este tipo de ejercicio sin duda contribuye a ello. Gracias al doctor Huerta por el espacio, señor director general. A usted, doctor,
Muchas gracias por el espacio. A quienes se encargan de la producción del mismo también reciban un saludo y un agradecimiento a nombre de las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior y del mío propio, desde luego. Felicidades y pues que sigan este tipo de ejercicios. Un verdadero honor para nosotros, querido auditor. En nombre del doctor Elías Huerta Pichas, nuestro director general, y el mío propio, muchas gracias a todas y todos los que han sintonizado una sesión más de Foro Jurídico. Como siempre lo digo, que la vida reparta suerte. Hasta muy pronto y muchas gracias. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. señor Buenas auditor. noches. Hasta pronto. Gracias.